muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Amados hermanos, reciban un saludo fraterno, un abrazo y un cariño virtual. Bienvenidos a nuestro culto de celebración al Señor. Esperemos que se encuentren bien en todas las áreas de su vida. Hoy día preparemos nuestro corazón para que juntos participemos de este culto de adoración. Permítame leer las Escrituras en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 22 al 24, en la versión Dios habla hoy, que dice así: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Y me digo, el Señor es todo para mí. Por eso en Él confío. Dile al que está a tu costado, si estás con tu esposa, si estás con tus hijos, si estás con tus padres, si estás con la novia, con el novio, si estás con algún familiar, dile, por si acaso, el Señor es todo para mí. Muy bien, les invito a ponerse de pie para que juntos demos gracias al Señor por este tiempo hermoso que vamos a tener. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, qué tremendo es tu palabra. Tú eres todo para mí. No hay nada que sea más importante, que sea más primordial, que sea, Señor, que ocupe el primer lugar en mi vida, que no seas tú, Señor. Te amo por encima de todo. En ti confiamos. En este día queremos celebrar tu nombre, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros, Señor. Tú eres todo para mí, tú eres todo para mi familia, tú eres todo para mi nación, tú eres todo para las naciones, tú eres todo para cada vida, para cada persona, para cada hombre, para cada mujer. Señor, tú eres todo. Separado de ti nada podemos hacer. En este día queremos darte gracias por todas tus maravillas, por todas tus proezas, por todo tu poder, por todas tus obras, tus milagros
que haces, Señor, en nosotros. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, consagramos este tiempo, Señor. Creemos que este es un día de proezas, que este es un día de acción de gracias, este es un día de gratitud, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a cantar juntos con nosotros el ministerio de alabanza de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Celular Misionera de las Asambleas de Dios del Perú. Adelante. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Venció el pecado, venció la muerte. Su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria. Es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor,
solo por gracia, oh Dios. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en belleza por su gracia en mí, aun siendo yo pecador, Él murió
Escuchemos la palabra del Señor. ¿Cómo están, amados hermanos? Qué gusto volver nuevamente a encontrarnos a través de este medio para seguir compartiendo esta palabra de esperanza sobre la segunda venida de Cristo. Vamos a continuar en estos días. Hemos estado hablando, estos dos últimos domingos hemos estado hablando sobre la segunda venida de Cristo y hoy vamos a continuar con esto. Estamos llegando casi al final, nos queda un tema más, pero queremos ir clarificando un poco sobre los acontecimientos que sucederán previo a la venida de Jesucristo. Estamos hablando de los acontecimientos previos al retorno de Jesucristo. Ya hablamos de algunos acontecimientos. Por ejemplo, hablamos de la aparición de los falsos cristos, de las guerras, de rumores de guerras. La semana pasada hablamos de las pestes, hablamos de los males endémicos, de las epidemias y las pandemias. Hablamos también acerca de los hambres. ¿Se acuerda que dijimos que cada día mueren 24,000? Aunque hay otras instituciones que no es la OMS o no es la FAO, que dicen que mueren casi 38,000. Bueno, nos basamos a lo que dice la FAO. También hablamos y terminamos con las persecuciones de la Iglesia del Señor. Dijimos que estas persecuciones de la Iglesia empezó con el clero judío y se extendió hasta el papado, al siglo XV, el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, ¿no? Entonces ha habido una gran cantidad, la Iglesia ha sufrido toda esta situación. Después llegó en el siglo XX, llegó el comunismo y también fue un medio para que la Iglesia fuera perseguida, y fue perseguida en gran manera. Muchos mártires aparecieron en el tiempo del socialismo, del comunismo, muchos. Ustedes se acuerdan que nosotros cuando Sendero Luminoso estaba queriendo tomar el poder, también hubieron muchos mártires cristianos, aparecieron en diferentes partes del país, murieron por la causa del Señor. Porque de alguna manera consideran a la Iglesia que es una tranquera para sus propósitos y necesitan sacar aquello del camino. Pero la Iglesia ha seguido y seguirá predicando la palabra del Señor en cualquier pueblo o nación. Así que eso dijimos y así terminamos nosotros el domingo pasado. Hoy seguiremos hablando de otros acontecimientos que nos habló Jesús y los apóstoles revelados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el versículo número 10 dice: muchos tropezarán. A ver, por favor, allí estamos recuerde, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo 10. ¿Sí? Gracias. Muy bien, los que no se han sentado, por favor, tomen asiento. Gracias. Bien, entonces dice allí en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Qué terrible, qué situación, qué revelación tan terrible iba a suceder previos al acontecimiento del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Bueno, entonces cuando nos habla esto de tropezarán, nos están hablando acerca de retroceder, de abandonar la fe, de dejar el camino del Señor, y eso tiene un nombre: apostasía. Toda persona que deje el camino del Señor, que deja al Señor, toda persona que abandona el camino del Señor se le considera un apóstata porque ha abandonado la fe. Así que uno de los acontecimientos que sucederá antes del regreso de Cristo se dará dentro del seno de la Iglesia. Sucederá que cuando venga la prueba dura y complicada, entonces muchas personas abandonarán la fe. Me espanta esta palabra muchos, porque quiere decir que hay un gran sector de creyentes que se alejarán del Señor. Jesús dijo que muchos discípulos no resistirán la presión de la prueba o de las persecuciones, y entonces se apartarán de la fe, dejarán los caminos del Señor.
todo aquel que abandona el camino de Cristo es una persona que no ha resistido la prueba o no ha querido luchar frente a una situación, no ha querido mantener firme su fe. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las razones o cuáles son los motivos, digamos, por qué es que las personas dejan la fe del Señor. En la Biblia encontramos varios motivos. ¿Por qué la apostasía? ¿Por qué ocurre la apostasía? Porque dice el apóstol Pablo en el libro de 2 Tesalonicenses, habla que la apostasía vendrá, dice, de una manera terrible. Dice allí en 2 Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando acerca de la venida del Señor, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, primero es la apostasía, después vendrá el Señor y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, entonces cuando nosotros miramos este pasaje, nos damos cuenta que hay una situación que sucederá dentro del seno de la iglesia, que será la renuncia a la fe de manera permanente, constante, en diferentes tiempos de la historia ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo. Mire, en esta pandemia hay mucha gente que ha dejado al Señor, mientras otros han venido arrepentidos, buscando de la gracia de Dios, otros han abandonado la fe, creyendo que Dios no los ha escuchado, que Dios los ha abandonado, y eso no está bien. Bien. Veamos algunas causas de por qué las personas cometen apostasía. La primera razón es por causa de la persecución. Las personas no van a poder resistir la persecución, como que secuestren a sus hijos, que maten a sus hijos, que les boten del trabajo, que les quiten sus cosas, como sucedió en el primer siglo. Y entonces las personas no van a resistir eso y van a abandonar la fe. Y van a preferir las cosas que su propia vida. Entonces, o que su propia fe. Porque Jesús dijo, toda persona que no renuncia a su propia vida, a toda persona que halle su vida, que trate de defender su vida y deje la fe, bueno, la perderá, dice, ¿no? Pero aquella persona que pierda su vida por causa de Cristo, entonces la hallará. Es interesante la forma como Dios nos enseña a mantenernos firmes en la fe. La segunda razón por qué las personas abandonan la fe es por la aparición de falsos maestros. Los falsos maestros hacen que las personas se aparten de la fe y vayan tras sus propias doctrinas que ellos se la han inventado. Pablo va a decir a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabrería y una serie de filosofías contemporáneas harán que las personas se vayan alejando del Señor. Los falsos maestros, así ha sucedido en el tiempo pasado. Mire, ya en el tiempo del apóstol Pablo se habían alejado muchas personas, sus discípulos que Pablo había formado, se habían alejado del Señor. Entre ellos estaba Himeneo, estaba Fileto, estaba Alejandro, y estaban entre otras personas que se habían alejado del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos escucharon otra doctrina y que les pareció interesante, les pareció novedoso, porque así aparecen las falsas doctrinas como algo novedoso. Así cuando apareció este asunto novedoso, abandonaron el camino del Señor, se alejaron del Señor y eso trajo un gran problema. ¿Qué más? Una tercera causa por qué las personas abandonan la fe es por las tentaciones. Es por las tentaciones o por las pruebas también. En Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí Jesús está hablando está explicando la parábola de el sembrador. ¿Se acuerdan que una parte cayó en el camino, otra parte en pedregales, otra parte en espinos y otra parte en buena tierra? Bueno, aquí Jesús está explicando acerca de la semilla que cayó entre pedregales. Dice, esta gente son personas que han creído en el Evangelio, pero cuando viene la prueba no soportan. Dicen, no, Dios no me oye, Dios no me bendice, Dios no me da, yo sigo en la misma situación y es más, a mí la gente habla mal de mí, la gente me odia porque soy evangélico. No, mejor me voy a alejar. Y se alejan del Señor, porque no resisten la prueba, no resisten esa situación. Y Jesús dice, bueno, eso va a pasar con algunos. Y entonces dejan la fe. Una cuarta razón es la mundanalidad.
que la gente ama mucho al mundo, ama las pasiones, ama las cosas, ama el deleite. ¿Ah? Y eso también ya pasó en el primer siglo. Mira, hay cosas que no son novedosas, ya pasó en el tiempo pasado. En 2 Timoteo 4:10 Pablo va a decir, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero habla aquí acerca de Demas que lo ha desamparado. Dice, ¿y por qué? Se fue amando este mundo. Y por eso el Señor nos habla en el primer libro de San Juan, en la primera epístola, en la primera carta pastoral, Juan nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque claro, porque cuando uno ama el mundo y las cosas que están en el mundo, obviamente va a ser absorbido, porque el mundo está lleno de ilusiones, el mundo está lleno de fantasías. Te cree que con eso tú puedes llegar a ser alguien importante, te hace creer que con eso tú puedes alcanzar y conquistar. No sé, te engaña pues, te engaña. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Otro aspecto de por qué las personas se alejan del Señor es por una vida moral. Es decir, las personas se sumergen en el pecado, se sumergen en iniquidades y entonces obviamente y luego se dan cuenta que han sido atrapadas y por vergüenza ya no quieren volver a los caminos del Señor. Esa es otra razón. Otra razón que hay personas que deciden volver a su antigua vida, deciden volver al tiempo pasado donde vivieron, entonces quieren volver otra vez allí. Y si en 2 de Pedro 2:20 va a decir eso en adelante, dice ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Entonces, hay personas que vinieron al Señor y han estado atados a ciertas prácticas, a cierto sistema de vida, han estado atados a cierto tipo de esclavitud de ciertas cosas. Y claro, y cuando vienen al Señor y siguen con esos hábitos, entonces esas personas no han sido liberadas todavía. Aunque ahora tienen el nombre de evangélicos, tienen el nombre de cristianos, tienen ese nombre, pero no han sido liberados. Mientras la persona sigue atado a esos vicios, sigue atado a esos pecados del pasado, significa que todavía sigue bajo el control del pecado. Y eso es muy, pero muy grave. Otro aspecto por qué la gente se aparta del Señor es por la incredulidad. Y ya el libro de Hebreos en el capítulo 3, versículo 12 nos va a decir, mirad hermanos que no haya entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que un corazón malo es un corazón incrédulo, que ya no cree en las promesas de Dios, que ya no cree en lo que el Señor ha dicho y por lo tanto comienza a dudar de la Escritura, comienza a dudar de las manifestaciones de Dios, comienza a dudar de la revelación de Dios y comienza a dudar de muchas cosas. Y entonces, por eso dice aquí el Señor en su palabra, hermanos, que eso no vaya a suceder. Muy bien. Entonces, esa es la séptima señal de lo que sucederá antes que Cristo regrese. Una octava señal dice que habrán falsos profetas. Falsos profetas. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos profetas? Muchos. ¿Qué significa eso? Que no solamente aquí en este país, sino en el otro y en diferentes partes del mundo se van a ir levantando. Eso habla de muchos profetas. Y en cada país van a haber muchos profetas. ¿Por qué? Ahora está la moda de convertirse en profeta de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, y se levantarán y engañarán a muchos. Van a tener un poder sobrenatural, el poder de la mentira. Ahora, ¿quién es el padre de la mentira? El diablo. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y él ha sido mentiroso desde el principio, porque él es el padre de la mentira. Y quien usa la mentira para vivir, para seducir, es hijo de aquel padre, que es Satanás. Así que entonces, acá dice, y engañarán a muchos. Hay un poder seductor, que es el poder de la mentira, que van a tratar de alguna manera de meter esa mentira en el corazón de las personas. Entonces, ¿quiénes son esos profetas? Se refieren a hombres o mujeres que falsamente proclaman que hablan en el nombre de Dios. Ahora, estos falsos guían a la gente por el mal camino. Ahora, ¿cómo se puede reconocer a estos falsos profetas? ¿Y cómo reconocer a los buenos profetas? ¿Cómo saber que hay hombres de Dios que están hablando correctamente las cosas del Señor? Bueno, en primer lugar,
Los profetas del Señor primero tienen un encuentro personal con el Señor. Todo profeta de Dios ha tenido un encuentro, un impacto personal con Dios. Y cuando uno va a la Biblia, por eso hay que leer la Biblia, ¿no? Uno conoce, uno puede reconocer, puede discernir si esa persona, si ese hombre o si esa mujer es un profeta de Dios. Uno lo puede discernir por medio de la palabra. La palabra me va a decir ciertas características. Y lo primero que nosotros encontramos aquí, que ellos tienen un llamado personal y especial de Dios. Isaías, por ejemplo, tuvo un encuentro personal en el capítulo 6 de Isaías. Él vio la gloria de Dios. Fue un impacto tremendo lo que sucedió con él. Porque Dios lo estaba llamando para enviarle a un trabajo especial, específico. Luego también encontramos a Moisés, que también tuvo un encuentro personal con Dios. Luego encontramos a Elías. Y los profetas de Dios siempre tuvieron un llamado especial de Dios. ¿Por qué? Porque justamente su tarea de ellos va a ser hacer volver al pueblo que se ha alejado de Dios, hacer volver el corazón del pueblo a Dios, hacer volver nuevamente a las personas al camino de Dios. Otra vez salieron del camino correcto y hacerles volver. Y esa es la tarea de un profeta. Pero bien, entonces, y cuando nosotros miramos aquí, entonces miramos cómo estos hombres fueron realmente impactados por Dios. ¿Qué más? Ahora, pero Dios se encarga de elegirlos a cada uno de ellos. Dios determina elegirlos y Dios no lo elige de la noche a la mañana. Hay casos que ya Dios los ha elegido, como lo va a decir, por ejemplo, a Jeremías. Allí en el capítulo 1, Dios le va a decir, ¿sabes qué? Dice, vino pues palabra de Jehová, Dios le va a decir a Jeremías, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire lo que está diciendo Dios, antes que ¿de qué? Que te formase en el vientre. Yo ya te había conocido y ya te había santificado y ya te había dado por profeta a las naciones. Entonces, ¿quién es el que elige? Dios, no son las personas. Pero sabe, hoy en día uno va a una conferencia y entonces ya de pronto dice, mira, yo te voy a ungir, yo voy a orar por ti, vas a ser profeta. Y hay otra moda más curiosa, ¿no? Hoy en día, y es bueno que usted lo sepa esto, porque de pronto están en una conferencia por allí y luego llaman a fulano, a sutano, a mengano y los oran para que sean ellos apóstoles, ¿no? Que sean apóstoles. Claro, algunos lo llaman para ser profetas primero, porque los nombran como que si fueran grados, ¿no? Pero el primer grado es un grado de pastor, el segundo grado va a ser un grado de profeta, y el tercer grado va a ser de apóstol, y el cuarto grado va a ser, no sé, de querubín, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora ellos tienen sus grados, pero en la Biblia no aparece esto como grado, sino como ministerio específico de Dios. Pero hoy en día así lo han convertido. Esto es como un negocio, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vemos aquí que Dios elige las personas. No son los hombres que eligen, pero en este tiempo, como venía diciendo, hay personas pues que han hecho de esto una profesión, y entonces oran por este varón y dicen, bueno, te unjo como apóstol a las naciones, listo, muy bien. Listo, ya está ahora. ¡Ay, pero tú tienes tu mujer! Sí. Entonces que venga, vamos a orar para que sea una profeta. Y entonces ahora los apóstoles de pronto aparecen con su mujer profeta. ¿Quién profetiza? Vaya a saber Dios, ¿no? Entonces, y ahí viene el gran problema. Y hay gente que le sigue. Y hay gente que cree eso. Hay gente que está haciendo la cola para que le oren para que sea apóstol, para que sea profeta. Entonces ahí están esperando en la cola para que le den una oracioncita. Y así no es. Mire, la palabra de Dios es seria, hermano. Lamentablemente hay mucha liviandad en estas cosas. Las cosas del Señor como que se han vuelto demasiadas livianas, se han vuelto demasiadas comerciales. Y esto no es así. Así no funcionan las cosas. Pero Dios dice, eso iba a pasar. Que en los últimos tiempos, que las señales, antes de la venida de Cristo, las señales van a ser que van a aparecer falsos profetas. Y ahí está la falsedad de estos. ¿Qué más? Bueno, y Dios así eligió a Jeremías, eligió a Isaías, Dios eligió al profeta Elías, y etcétera. Así Dios eligió a cada uno de ellos. Y un día, por ejemplo, cuando ya Elías estaba terminando su labor profética, claro que él todavía no sabía, pero que Dios ahora se lo va a indicar. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué, Elías?
necesito que vayas y ores por Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y Dios le va a decir ahí en 1 Reyes 19:15, le va a decir, quiero que vayas y ores por él, porque él te va a sustituir como profeta. Ahora, uno puede decir, pero Señor, pero él no pertenece a la escuela de los profetas, él no está metido en eso, él es un empresario, es un gran agricultor, es un gran terrateniente, es un latifundista, Señor, pero ¿cómo? Mire, Dios llama a quien Él quiere. Así que entonces le dijo, quiero que vayas y quiero que ores por él, porque él te va a sustituir. Luego tú le vas a enseñar cómo tiene que hacer las cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo fue eso!, ¿no? Entonces, esto es impactante porque entonces uno se va a dar cuenta cómo es que Dios es quien elige a los profetas. Es el Señor quien elige aquello. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Entonces, ahora, un creyente debe aprender a reconocer a los verdaderos profetas del Señor. Y una de las características de los profetas de Dios es que sus profecías se cumplen. Se cumplen. Dios le había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio 18:21, le había dicho, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová nos ha hablado? Y entonces Dios le responde, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción, es decir, con soberbia, con orgullo, habló este profeta, habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces queda diciendo Dios, una característica de un profeta de Dios es que su palabra se va a cumplir, sus profecías se van a cumplir. Un día el profeta Elías estaba hablando, estaba en una ciudad y de pronto el rey Ocosías había caído de una terraza y bueno, estaba grave el hombre, ¿no? Y entonces él arma una comitiva y le dice, quiero que vayan, no dice al profeta Elías, quiero que vayan a los profetas de Baal-Zebut, porque la gente siempre busca profetas que le profeticen bien. Quiero saber si voy a salir de esta enfermedad, cuándo me voy a sanar y qué es lo que tengo que hacer. Así que entonces ellos fueron y Dios le dice a Elías, quiero que te acerques al camino fulano de tal, allí hay una comitiva que están yendo a ver a los profetas de Baal-Zebut, que Ocosías el rey lo está enviando. Y dile que no hay acaso en Israel profetas de Dios para que estéis yendo a consultar a los profetas de Baal, esos profetas mentirosos, falsos. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Por tanto, así dice el Señor. Y Dios le va a decir así, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, de la cama en que estás, sino que de cierto morirás. Allí Segunda de Reyes 1:16 y versículo 17. Y mira que es el versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Así es. Cuando un profeta habla, cuando un profeta de Dios dice, no anda decorando la píldora, simplemente declara la palabra de Dios. Eso puede parecer dura para muchos, pero es palabra de Dios. Nosotros los siervos de Dios no estamos para adornar la falta. Hay que decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Así es. Así que entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Ahora, sin embargo, otro día, en otro tiempo, en otra oportunidad, llegamos a Segunda de Reyes en el capítulo 20, encontramos al rey Ezequías. El rey Ezequías tenía una llaga tumoral de muerte, ¿no? De muerte. No había médico que él entonces que pudieran sanarlo de ningún lugar. Habían traído los mejores médicos y no los habían podido sanar a este hombre, así que él ya estaba camino a la muerte prácticamente. Entonces vino el profeta, dice así, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ahora, Isaías viene a hablar con el rey Ezequías y le dice así, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Wow, eso fue una mala noticia. ¿A cuántos les encantaría esa noticia? Claro, es palabra de Jehová, pero es palabra de Dios. ¿A usted le encantaría esa noticia que diga, ¿sabe qué? Bueno, vas a morir. Bueno, es duro, hermanos queridos, es duro. Uno cuando se enteran que parte un amigo, obviamente uno se pone triste. Uno se pone triste porque o una familia, uno se pone triste. Claro, en estos días nos enteramos que un pastor amigo se partió a la presencia del Señor. Y es un contemporáneo, ha sido mi promoción. Hemos
hemos estudiado juntos, a veces hemos compartido la carpeta, a veces hemos hecho la tarea juntos, y bueno, hemos caminado tiempos en la obra del Señor, y de pronto hemos trabajado juntos, hemos sido directivos juntos cuando estaba la región de Lima. Bueno, hoy también todavía está la región. Entonces, cuando nos enteramos de pronto, nos dolió mucho, nos afectó mucho, porque son personas que uno los llega a querer, los llega a amar, se hacen amigos, uno se hace amigos, y de pronto, claro, esas partidas duelen. Ahora usted se imagina aquí al profeta, que viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Dice el Dios que te vas a ir. Se perdió, pero ¿por qué me voy a ir? Bueno, te vas a ir. No, y esto fue terrible. Bueno, entonces él se puso a llorar, se fue a un rincón y se fue a llorar. Él llora y llora, llora y llora allí. Estaba llorando profundamente, dice, y lloró con gran lloro. Es decir, que este hombre debe haber llorado profundamente. Y entonces, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, allí del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. El profeta le había dicho 4 cosas. Primero, yo te sano, dice el Señor. Y sanó, sanó. Luego dijo, en 3 días subirás al templo. Y en 3 días fui al templo. Usted sigue la lectura y usted va a dar cuenta cómo todo lo que le dijo el profeta sucedió. Le dijo, te añadiré 15 años más de vida. Y Dios le dio 15 años más de vida. Y luego le dijo, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Asiria no pudo entrar a la ciudad, entre tanto que Ezequías era rey allí en Judá. ¿Dios cumple su palabra? Sí, pero cuando el profeta es de verdad. Porque hay profetas por ahí que andan hablando lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír. Entonces uno tiene que saber escuchar a Dios. Ahora rápidamente le digo, pero el otro día estaba escuchando una canción de Julio Melgar que canta, que dice, ya no soy esclavo del tema. ¿Escuchado esa canción? Es bonita, ¿verdad? Ahí al final de esa canción, hacia el final de esa canción, aparece ahí una profetisa y le dice, y comienza a orar por él porque él está enfermo. Julio Melgar sufría de cáncer del páncreas, por mucho tiempo tuvo esa enfermedad, y entonces obviamente hubo mucho cariño de la gente que oraba por él para que sean sanados, y de pronto ella orando, la profetisa le dice a Dios, Espíritu de Dios, sabemos que tuyos son los tiempos y las sazones, los motivos y las razones también son tuyas. Ahora mismo damos una palabra de sanidad, reclamamos tu promesa de salud, reclamamos, Señor, dice, que por tus llagas hemos sido sanados, le reclamamos y le impartimos sobre Julio en este momento. Señor, no tomaremos un no como respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente y sobre su espíritu, en el nombre de Jesús. Aquí, esto es terrible, porque aquí lo que está haciendo esta mujer es ordenando a Dios. No me puede decir que no. Yo he dicho que va a ser sanado y por favor tiene que ser. No me digas que no. Y es más, yo abro el cielo y tú tienes que decir amén. Eso fue terrible, hermano. ¿Qué más? Y yo le he transcrito tal como está allí, como lo he encontrado, le he transcrito para que usted sepa, mire cómo son los profetas de este tiempo, y usted puede discernir si son de Dios o no. Y al final, luego le dice, que le ha ordenado que Dios sane a Julio, se dirige a Julio y le dice, ahora profetizo sobre ti, Julio, que este será el final de una temporada, pero no el final de una gran temporada. La más gran temporada está por comenzar.
El tiempo del invierno, dice el Señor, está por terminar y comenzará a brotar nuevas semillas, de los cuales brotarán nuevos árboles, nuevos frutos sobre tu vida, dice el Señor, frutos para tu casa y también nuevos frutos de adoración y revelación a las naciones, por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en las peores circunstancias. Por lo tanto, te levanto, dice el Señor, como un portador de fruto abundante a las naciones. Y termina la oración. Y la pregunta es, ¿se levantó? No, se murió. ¿Cuándo se murió? Bueno, usted busque allí, todo el mundo sabe que él se murió. Entonces, él falleció el 19 de abril del 2019 a las 2 de la tarde a los 46 años. Joven, ¿verdad? De este siervo, se murió. Pero toda esa profecía que profetizo sobre ti, esto va a pasar contigo, y esto va a pasar. ¿Y sucedió? No, porque no son profetas enviados de Dios. Porque son profetas que alguien puso su mano sobre él y le dijo, ahora eres profeta. Mire, cuando Dios te levanta, cuando Dios te envía, cuando Dios te ha ungido especialmente para un trabajo profético, sucederá. Pero haz más. Entonces, cuando eso sucede, hermano querido, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ahora, pero algo más antes de entrar al siguiente punto. Pero algo más, mire. Cuando sus profecías se cumplen, usted puede decir, pero pastor, esta profeta se cumplió su profecía y nos ha mandado a hacer esto. Pero lo que te ha mandado a hacer, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios o no? Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, también ten cuidado. Porque puede ser que eso no suceda, puede ser que eso no ocurra. Entonces puede ser que no sea un verdadero profeta de Dios. Entonces, mire. Cuando se dice aquí en Deuteronomio 13, 1 al 4, escuche, mire lo que dice. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos ahora en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué está diciendo? Que hay profecías, aún de esas personas que son falsos, se van a cumplir. Hay señales, hay prodigios que van a hacer y se van a cumplir. Y entonces la gente dice, qué tremenda señal. Pero si luego de que hay señales y prodigios que te muestra, porque es lo que dice el Señor en su palabra, que aún los escogidos serán engañados. Los escogidos serán engañados. Usted tenga cuidado, usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, tenga cuidado. Los escogidos serán engañados. Yo mismo tengo que tener cuidado. Los que escogidos serán engañados. ¿Por qué? Porque una señal de un profeta verdadero es que lo que dice se cumple. Ahora sucede que aquí se cumple lo que dice este falso profeta, se cumple. Pero ¿cómo sabemos que es falso? Porque luego te insta a hacer cosas que no son de Dios. Te insta a alejarte de Dios. De otra manera, ya no pongas tu mirada en Dios, sino en Él. Ya no pongas tu mirada en la palabra, sino en las señales. Ya no pongas tu mirada y tu confianza en el escrito está, sino en tus emociones, en tus sueños, en tus revelaciones. Entonces, cuando el profeta te desvía de la palabra de Dios, cuando te desvía de esta palabra, cuando ya no estás atento a la palabra, cuando ya no estás bebiendo de la palabra, más bien estás expectante de una señal, expectante de otra señal, expectantes, y tú solamente estás allí buscando una visión, buscando otra visión, y esperando un sueño, y esperando otro sueño, y no estás metido en la escritura, ese profeta te apartó del Señor. Él se apartó. ¿Y qué dice Dios? Dice Dios, yo lo mandé porque te estoy probando a ti para ver si eres honesto o no conmigo. ¡Wow! Mira lo que está diciendo aquí. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, no negamos los prodigios, no negamos las señales, no negamos los sueños, no negamos las cosas como que Dios habla, pero nadie te puede decir que eso va primero y después la palabra. Nadie te puede decir que eso está por encima de la palabra. Nadie. Todo aquello que sucede, todas esas señales, prodigios, sueños, todo lo que tengas, tiene que estar en función de la palabra del Señor. Si eso no está, entonces ten cuidado. Hay alguien que te quiere arrastrar.
Muy bien, por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces vamos a ir al siguiente, a la siguiente señal, al siguiente acontecimiento. Por eso dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque muchos o van a tropezar yéndose a la apostasía por las pruebas y las dificultades, o va a venir falsos engañadores, falsos profetas, haciendo señales y prodigios y cosas terribles, y va a ser engañado. Si tú no perseveras en la palabra de Dios, si no perseveras en la Escritura, usted puede terminar de una manera muy triste y lamentable. ¿Qué más? Y luego dice aquí, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿por haberse multiplicado qué? La maldad. Entonces, otro de los acontecimientos, otro de los sucesos que va a ocurrir es que la maldad se va a acumular de tal manera, va a aumentar exponencialmente en las ciudades y en los pueblos, va a aumentar de manera terrible, de tal manera que va a producir corazones fríos. Claro, la maldad se va a aumentar demasiado por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Cómo entendemos nosotros la maldad? Bueno, la maldad son acciones que causan daño, dolor, desgracia y ruina al prójimo. Las personas que causan daño son personas malignas que, como dijera Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el diablo es malo y lleva maldad a las familias, lleva maldad a los pueblos, lleva maldad donde quiera que el diablo gobierna, siempre habrá maldad, siempre habrá engaños, habrá trampas, habrá corrupción, siempre. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, ¿cuál debe ser la respuesta de los creyentes ante la maldad? ¿Cuál debe ser esa respuesta? Bueno, las Escrituras delinean varias maneras en las que los creyentes deben responder ante la maldad. Primeramente, la maldad se debe evitar. ¿Cómo? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No ande en los consejos de los malos. No deje que la gente le use. Hay gente que le gusta usarlos y usted se convierte en parlante de otros. No, tenga cuidado. No permita que la gente le use. No permita que la gente le use. Entonces hay que evitar la maldad. No caiga en la maldad. En Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son personas que no tienen piedad, destruyen, matan sin remordimiento alguno, porque tienen la conciencia cauterizada. Esos son los impíos. Y también sigue diciendo, ni vayas por el camino de los malos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son aquellas personas que están envueltas en una filosofía de vida, en un sistema de vida, en que donde todo lo que Dios ha dicho y que lo ha calificado como malo, ellos lo han calificado como bueno. Y todas las cosas que Dios ha calificado como bueno, ellos lo califican como malo. Entonces, y ese es el problema de esta generación. Por eso es que hay mucha maldad. Y Dios dice, déjala, no pases por ella, apártate de ella, no camines, no transites por ella. ¿Sabe? Los creyentes tenemos la autoridad para decidir no participar de las cosas malas. Dice, apártate, no te hagas siervo de los hombres, porque no se puede servir a dos señores. Cuando usted comienza a ir tras la obra de los hombres, usted ha dejado de ser siervo de Dios. Nosotros estamos para hacer la voluntad del Señor, no de los hombres. Por eso Pablo dice, no se hagan esclavos de los hombres. Y es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué más? El mal, el creyente lo que tiene que hacer con el mal es aborrecer el mal. No debe apreciar el mal. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca, dice, perversa. Hay que aborrecer el mal. Un creyente, hermano,
cuando se multiplica la maldad, nosotros tenemos que también multiplicar nuestra fe, nuestra santidad, nuestro temor a Dios, porque lo que dice aquí, el temor a Jehová es aborrecer el mal. No se coluda con la gente que anda haciendo mal. No viva con ellos, no ande haciendo cosas malas con ellos. No sea parte de ellos. Apártese, aléjese de ellos. ¿Por qué? Porque usted es un hombre temeroso de Dios. Usted es una mujer temerosa de Dios. ¿Sabe, hermano querido? Si usted en el pasado era malo, yo en el pasado era malo, pero la sangre de Cristo limpió nuestra vida. Ahora somos gente regenerada, gente transformada. Nadie puede cambiar el corazón de las personas, solo el poder de Dios. ¿Cree usted eso? Solo el poder de Dios puede cambiar eso. Y por eso nosotros, hermanos, cuando miramos la Biblia, vemos cómo el poder transformador de Dios revierte los efectos del mal en las vidas humanas. Miramos nosotros, por ejemplo, a ese endemoniado gadareno que estuvo endemoniado, fue Jesucristo y lo sanó. Y ese hombre que estaba haciendo problema y medio en la ciudad, que había hecho un desbarajuste, había creado un desorden, temor y miedo, había invadido la ciudad, llegó el Señor, lo liberó y volvió todo a la calma. Así es, el poder de Dios ordena las cosas, el poder de Dios ordena la vida. Un día Jesús le dijo a Zaqueo, baja de allí porque voy a tu casa. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, dice que él después que Jesús estaba allí comiendo, se levantó de pronto como un resorte y dijo, la mitad de mis bienes yo entrego a los pobres y a la gente que le he defraudado se lo voy a devolver 4 veces. ¿Quién hace eso sino el poder de Dios? ¿Quién hace eso sino la presencia de Dios? ¿Quién hace eso sino la gracia salvadora del Señor? Amados, por eso es importante entender ante la maldad el poder de Dios. Por eso dice el Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nosotros no debemos decir, ¡ay, ya me estoy hundiendo en la maldad! No, usted está sobreabundando en la gracia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que, hermano querido, toda persona puede ser libre de esa maldad y hay que ser fieles nosotros en nuestro celo delante del Señor. Y finalmente, dice el Señor, la 10ª señal, dice, el Evangelio será predicado en cada rincón de este mundo para testimonio. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estas buenas noticias serán predicadas, dice el Señor, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todas las personas de este mundo tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio en su propia lengua natal, de conocer a Cristo, el Hijo de Dios, quien hizo el favor, lo que hizo a favor de ellos. Cuando se le predique la palabra de Dios, cuando se predique el evangelio, ahí le explicamos a las personas qué es lo que hizo Jesucristo en favor de ellos, qué es lo que hizo el Señor a favor de ellos. Ahí les explicamos, gloria al Señor. Entonces, sin embargo, el pasaje nos va a decir, pero lamentablemente no todos recibirán ese mensaje como una noticia de esperanza. Algunos lo van a rechazar, mientras que otros lo van a denigrar y se van a burlar del mensaje del Evangelio. Pero habrá un sector de las personas que lo oirá y recibirá la noticia de la salvación y tendrán vida eterna. Gloria al Señor. Hoy, más que en otros tiempos, Dios está llamando, escuchen, misioneros para enviarlos por todo el mundo para cumplir con esta gran misión. Las sociedades bíblicas están aunando esfuerzos para traducir la Biblia a más idiomas y dialectos de los pueblos y tribus. El adelanto de la tecnología se ha convertido en un medio importante para avanzar en este gran proyecto de Dios, de que el Evangelio llegue a cada rincón del mundo a través de la televisión, de la radio, y la radio llega por todos sitios, por todos los rincones. Usted va a encontrar una radio chiquita, pero ahí se está predicando la palabra del Señor. Gracias a los avances de la tecnología, de la televisión, de la radio, el internet y las redes sociales y otros medios de comunicaciones masivos, ha sido posible llegar a cientos de millones de seres humanos con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Aún así, durante estos últimos años, no ha sido posible todavía llegar hasta los últimos rincones de los pueblos, porque ha habido mucha resistencia, especialmente en los países comunistas y los países islámicos. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia,
Dios está levantando hombres y mujeres, llamando a las misiones, y se están involucrando. Hay jóvenes que están involucrándose a las misiones y están yendo a predicar el evangelio a otros pueblos, están yendo a otras ciudades. Dios sigue levantando a estos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a convertirse en los mártires del siglo XXI. No hay fuerza maligna ni ley humana que logre frenar la predicación del evangelio, porque Dios ha dicho: cuando llegue este evangelio hasta el fin de los pueblos, entonces vendrá el fin. Amados hermanos, es tiempo que nosotros entendamos: la predicación del evangelio se está dando por todo lugar. No importa si un país está cerrado, ahí está entrando el evangelio. Se va filtrando como el agua, se va filtrando como el viento, que no hay nada que lo pueda detener. Entra, y simplemente entra por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque, como dijimos la semana pasada, donde Dios abre, nadie cierra, y donde Dios cierra, nadie abre. Dios tiene abierto este evangelio para todo el mundo y está levantando nuevos hombres para llevar a cabo su evangelio. Amén. Muy bien. Permítanme concluir, amados hermanos y amigos. Entonces, hemos hablado hasta aquí de 10 señales que el Señor ha establecido que sucederá antes de su regreso. 10 señales. 10 señales. Entonces, estas señales ¿se están cumpliendo? Sí, se están cumpliendo. Todas estas señales se han cumplido ya. Y se siguen cumpliendo. En cada generación se siguen cumpliendo. ¿Y por qué se siguen cumpliendo? Repito que termino con esto. Porque son avisos de que el Señor regresa. El Señor regresa. Usted, hermano, tiene que estar preparado. Yo tengo que estar preparado. Todos tenemos que estar preparados. La pregunta es: ¿cómo nos tenemos que preparar? ¿Cómo tenemos que estar para esperar al Señor? La próxima semana terminaremos con ese mensaje. ¿Cómo prepararnos para encontrar al Señor? ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Cómo sabemos que estamos preparados? ¿Cómo sabemos? La próxima semana vamos a terminar con esto. Y amados, entonces estas señales se han cumplido y se están cumpliendo y seguirán cumpliendo. ¿Por qué? Porque la trompeta sigue sonando, avisando que el Señor regresa. ¿Lo creen? Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Querido Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Hay mucho que aprender de tu palabra. Podríamos hablar horas de tu palabra. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice que disertaba demasiado, y hablaba hasta que horas de la noche seguía hablando, porque la palabra es así. Nos envolvemos en la palabra y hay mucho que aprender, especialmente cuando sabemos, Señor, que tu regreso es nuestra esperanza fundamental de fe, que nunca debemos perder el horizonte, nunca debemos perder de vista que tú regresas, Señor, a este mundo. Tú regresas a este mundo, tú vienes a este mundo, Señor, y tenemos que estar preparados. Padre Santo, oro por mis hermanos que están allí, que ninguno, Señor, vaya a dejar la fe. Y si alguno por ahí ha dejado la fe, que regrese a tus caminos, como el hijo pródigo, que vuelva a tus caminos, Señor, como la hija pródiga, vuelva, Señor, a tus caminos. Señor, porque tu palabra dice que muchos van a apostatar de la fe, van a tropezar, y eso será una señal de que tú regresas. Dios amoroso, ayuda a cada hermano, a cada hermana, que no sean engañados por estos falsos profetas que están apareciendo día a día, año a año, van apareciendo de diferentes maneras. Ayúdales, Señor, que ninguno de ellos vaya a ser atrapado sus corazones, sino que estén sometidos a tu palabra, agarrados de tu palabra, y que nada, Señor, los aparte de tu palabra que permanece para siempre. Dios, muchas gracias te damos a ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y queremos orar. Si alguna persona, si usted, amigo, está allí, si usted ha escuchado esta palabra y usted ha creído y cree que Jesús volverá, usted necesita a Jesús en su vida.
Usted necesita arrepentirse de la vida que está llevando. Dios quiere cambiar su corazón. Dios quiere cambiar su ser. Dios quiere perdonar sus pecados. Permítame orar por usted, allí donde está. Ahí manténgase allí donde está. Si quiere, póngase de pie y haga esta oración a Dios. Y donde está, si usted está delicado de salud en su cama, no tiene que ponerse de pie. Simplemente allí levante su mano si lo puede hacer y haga esta oración conmigo. Diga: Dios, yo te doy gracias por escuchar esta palabra. Sé que es una palabra de esperanza y yo necesito creer en ti. Dios, perdóname todo lo malo que he hecho en la vida. Reconozco que me he equivocado en muchas cosas. Perdóname. Yo apelo a la obra de Cristo para que me perdones. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga. Esperemos al Señor, seamos fieles. Nos vemos mañana en el devocional. No falte. Agradecemos al Señor por su poderosa palabra. Muchas gracias, Pastor César Martel, por darnos siempre una palabra oportuna, pertinente para nuestra vida, para nuestra fe, para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe. Esta reflexión que hemos recibido tiene que llevarnos siempre a considerar lo siguiente, y que no sea extraño: la aparición de falsos profetas, el amor de muchos se enfriará, y lo último, que el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Son 3 señales más que hemos visto acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Muy bien, gracias Señor por todo esto. Ahora vamos a hacer algo que en todo culto no puede faltar. Son maneras que adoramos, maneras que alabamos, y otra manera de hacerlo es a través de las ofrendas y los diezmos que son del Señor. Yo sé que ahí usted ha preparado su ofrendero y vamos a darle lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha bendecido. Entonces, y hay que darlo no de cualquier manera, hay que darlo con un corazón alegre, hay que darlo con un corazón voluntario, hay que darlo con responsabilidad. Y si usted no lo hace a través de su ofrendero, lo puede hacer también a través de las cuentas allí de la iglesia que aparecen en pantalla. Muy bien, así que preséntelo, lo que su familia ya ha preparado en esta día. Muy bien, vamos a presentarlo delante del Señor. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad de ofrendar, de diezmar, de lo que tú nos bendices, de lo que tú nos das. Cada vez que tenemos esta oportunidad de adorarte, no queremos hacerlo de cualquier manera, no queremos hacerlo de cualquier forma. Queremos hacerlo, Señor, con un corazón alegre, con un corazón responsable, con un corazón gozoso. No ofrendamos, no diezmamos con tristeza ni por necesidad, sino, Señor, lo hacemos por generosidad, lo hacemos con alegría, de todo lo que tú nos has bendecido. Recibe, Señor, estas ofrendas, y oro para que tú sigas proveyendo, tú sigas bendiciendo, tú sigas prosperando, Señor, cada familia, cada hogar, y que tú sigas supliendo toda necesidad que pueda faltar en cada familia, en cada hogar. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, muchas gracias por eso. Hemos tenido un tiempo hermoso de estar conectados. Vamos a darles algunas indicaciones. Estamos trabajando muy fuerte para lo que va a ser nuestro culto de fin de año. Recuerde que la reapertura de nuestra iglesia va a ser el 31 de diciembre y tendremos 2 poderosos servicios. Inscríbase ya con tiempo en el teléfono de la iglesia. Así que vamos a celebrar fin de año juntos la grandeza, las proezas de nuestro Padre Celestial. Nos despedimos con este lema que ya nosotros lo venimos haciendo semana a semana. Manos a la obra hasta terminar toda la obra. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera.
No se vaya, que viene una alabanza final y después seguimos conectados con Higuín Virtual y Semillitas de Amor. Bendiciones. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Venció el pecado, venció la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia, esplendorosa, es su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, 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 solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti.
por gracia, oh Dios.